aquí tenemos que insistir y reiterar en la importancia de este sector. 2.1% del PIB en 2014, 8 billones solo en regalías que generan los recursos para invertir en programas tan importantes como Familias en Acción. Yo creo que es evidente la importancia de este sector, la importancia de seguirlo promocionando. Y a la pregunta de si le vamos a dar estabilidad a la política pública, pues la respuesta es contundente, claro. Este gobierno ha tenido una política clara con la minería y yo creo que en esto tenemos que recordar que desde el 2010 estamos trabajando en varias reformas y varios cambios a nuestra estructura, y empezamos por lo que usted mencionaba ahorita y era con la institucionalidad. En 2010 llegamos y precisamente empezamos a hacer unos cambios importantes con nuestras instituciones. Teníamos un Ingiominas que hacía la tarea sí, pero que consideramos que era importante separar esa institución y separar la función de conocimiento geológico de la de autoridad minera. Eso lo hicimos. Creamos o refortalecimos lo que era nuestra unidad de planeación mineroenergética, convirtiéndola realmente en nuestra planeadora del sector. Y en el ministerio, pues creamos este viceministerio. Como usted sabe, Bruce, antes solamente hay un viceministro encargado de 3 subsectores muy diferentes. Y hoy tenemos un viceministro de Minas dedicado a la minería. Y precisamente como continuación a esa reforma, a esas políticas que apoyamos, que insistimos en el tema de la fiscalización, le recogimos recursos del Sistema General de Regalías para la fiscalización, trabajamos y empezamos a trabajar en reforma de nuestro catastro. Hoy el ministro Tomás González, y ayer lo conversaba, hemos insistido en la política minera, que hemos empezado a hablar con puntos fundamentales que incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo. El primero, la clasificación de la minería. Entendiendo que, como usted lo decía, la minería no es solo una, no podemos seguir regulando la minería pensando que todas las actividades mineras son las mismas. Hay gran minería, hay mediana minería, hay pequeña minería y hay una minería de subsistencia que tenemos que entender que existe y que tenemos que regular para ella. Pero también consideramos y hemos sido muy claros que esa minería necesita unos pilares que la sostengan. El primer pilar, la seguridad jurídica, reglas claras, ordenamiento del territorio. Y en eso el Plan Nacional de Desarrollo también nos aportó mucho. Ya tenemos claridades en temas como los páramos. Sé que la senadora no va a estar de acuerdo conmigo, pero para nosotros es fundamental lo que se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo. Dimos claridad sobre efectivamente cómo iba a jugar la minería, cuándo sí y cuándo no minería. También incluimos regulaciones importantes sobre las prórrogas, sobre las integraciones. Entonces ahí ya estamos avanzando y yo creo y lo que se nos viene es precisamente terminar de consolidar y empezar a aplicar esas normas con la claridad jurídica que tenemos hoy. Lo segundo, está el pilar de la competitividad, que también ya en el Plan Nacional de Desarrollo hemos avanzado. El canon superficiario, que precisamente lo que dijimos fue, entendiendo que la minería no es solo una, diferenciamos lo que se paga por canon superficiario, por del tipo de mineral, pero también lo redujimos. ¿Para qué? Para incentivar esa exploración y poder traernos inversión que no se vaya a Perú, sino que se venga a Colombia. Aquí mi amigo, el viceministro y yo tenemos una relación muy amigable, pero competimos por la inversión. Tercer punto, la confianza legítima. Eso que se requiere en estos proyectos mineros con las comunidades, y con la senadora lo hemos conversado. Tenemos que incentivar un diálogo tripartita. Las comunidades deben sentir, deben creer que las operaciones mineras en su territorio son fuente de desarrollo. Y para eso tenemos que incentivar ese diálogo donde el gobierno tiene que hacer parte fundamental. Primero, entregando información, porque nosotros muchas veces somos las que lo tenemos y por eso nuestra agencia tiene que jugar un rol muy importante ahí, pero también nosotros como ministerio, también las empresas tienen que seguir entendiendo y haciendo su labor de responsabilidad social empresarial, pero yendo mucho más allá. Y las comunidades también tienen que entender su papel, que no solamente es pedir, sino también entender que tienen obligaciones en ese diálogo.
El otro pilar que hemos hablado es el de la infraestructura. Ayer inaugurábamos un puerto importante en Barranquilla que nos va a permitir sacar carbón del interior del país. Esa infraestructura que necesita nuestro carbón, la navegabilidad del río Magdalena, la rehabilitación del ferrocarril central, todas son cosas que nos han ido avanzando y acercándonos a ese pilar de la infraestructura que requiere los minerales, que sobre todo están en el interior del país. El otro pilar, me faltan 2 pilares y termino ahí. Bien. El otro pilar es el de la información geológica, y como lo decía, tener a un servicio geológico dedicado al conocimiento geológico nos ha permitido avanzar como nunca en ese conocimiento geológico. Empezar, tener niveles del 64%, hoy, antes eran inimaginados, y tenemos la meta de llegar al 74% del conocimiento cartográfico. De tener 4% en el conocimiento geoquímico, ya vamos en el 44%. Ahí vamos muy bien, pero tenemos que seguir de minería avanzando. para nosotros es muy importante, pero es necesario hacer claridad en lo que implica la industria de materiales de construcción frente a la minería. Esta es una industria que está creciendo considerablemente en los últimos años y va a seguir creciendo. Las proyecciones que nosotros tenemos, Bruce, para los próximos 10 años es que materiales de construcción va a duplicar la demanda producto de la cantidad de insumos que van a necesitar no solo los proyectos de infraestructura, sino todos los proyectos de vivienda y edificación. Nada más los proyectos de cuarta generación, de acuerdo con el último estudio que hicimos hace como 6 meses con la Agencia Nacional de Infraestructura, van a demandar del orden de 75, 80 millones de toneladas durante la fase de construcción. Pueden ser 4, 5 o 6 años y esperemos que no sean más. Hoy estamos produciendo más o menos 150 millones de toneladas, en 10 años debemos estar del orden de 300 millones de toneladas. Es la industria o es el sector minero más importante desde el punto de vista de movimiento de tierra, de movimiento de productos minerales, y eso tiene unos retos gigantescos que ya mencionaré en una siguiente intervención, como es el tema de ordenamiento territorial. Sobre lo institucional, yo creo que la viceministra pues lo ha dicho prácticamente todo. Yo creo que las instituciones son las que son, las leyes son las que son, las normas de una u otra forma también, y la reglamentación, y sobre todo la que está en camino, también creemos que va bien encaminada. Donde hemos visto nosotros que puede haber dificultades es en la jurisprudencia de las altas cortes. Digamos que ahí es donde de alguna manera la institucionalidad, las normas y las leyes dejan de ser tan seguras como uno creería. Por supuesto, creemos y respetamos las sentencias de las altas cortes, pero en el caso de minería sí hemos visto innumerables situaciones que han desvirtuado realmente lo que ha sido esa institucionalidad. Es evidente que usted está en un sector un poco menos polémico, digamos, de la minería, en un estrato menos polémico de la minería, y ustedes han podido generar de alguna forma en el nicho en el cual están ubicados unas condiciones más fáciles y más amables, digamos, de operación. Sin embargo, oyendo todo esto, conociendo el sector como lo conoce profundamente, ¿cuáles serían como las recomendaciones que usted tendría, o cuál sería la propuesta que usted tendría desde Asogravas para lograr que operativamente el sector pudiera funcionar más tranquilamente, pudiera dedicarse a lo que se tiene que dedicar y hacerlo con responsabilidad por supuesto ambiental y responsabilidad social? De acuerdo, pues muchas gracias por la pregunta, Bruce, porque justamente digamos que ese es el aporte que queremos hacer esta tarde aquí. Nosotros, sin desconocer por supuesto la importancia de la minería energética, la metálica y la preciosa, sí consideramos que aquí hay unas diferencias estructurales en lo que nosotros en el gremio hemos denominado minería esencial. Y minería esencial es porque, senadora, Bruce y colegas, esta industria tiene que desarrollarse a distancias idealmente no mayores a 50 kilómetros a los centros de consumo. Es decir, no hay municipio en Colombia que no tenga una cantera, que no tenga un sitio de explotación de materiales de construcción, que en la minoría de los casos, tal vez algunas pocas excepciones en la costa atlántica, son para exportación. Esto es para consumo interno y para una cosa que es muy directa en cuanto a impacto en la economía y en los beneficios sociales, que es construcción de todo tipo. Desde esa perspectiva, digamos, hoy estamos planteando la necesidad imprescindible de que en los planes de ordenamiento territorial, particularmente, también de alguna forma en los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas, se incorpore, para que el alcalde tenga clarísimo,
que tiene que desarrollar su plan de gobierno basado en que en el plan de ordenamiento tiene que existir la explotación de materiales de construcción. Bien hecha y por supuesto, y lo hemos dicho nosotros, donde no se puede, pero materiales de construcción de alguna manera se necesitan. Y tenemos casos como el de la capital, en donde en aras de la defensa ambiental y entendemos las restricciones que tiene Bogotá y la Sabana en particular, pues hemos tenido que extender hoy la traída de materiales a distancias cercanas a los 170 kilómetros. Eso es la antítesis de la protección ambiental, senadora, naturalmente. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, lo sensato es que cada municipio internalice sus costos ambientales buscando las mejores zonas con las condiciones o restricciones que ustedes quieran, pero donde se puedan explotar los materiales de construcción. En eso estamos trabajando con ONU Habitat para que existan los derroteros mundiales, porque esto no existe en ninguna parte, para que los alcaldes tengan un capítulo en su plan de ordenamiento territorial que diga fuentes de abastecimiento de materiales de construcción. Y esas fuentes pues tendrán que venir de distancias cercanas. Y lo segundo es un ejercicio muy interesante, Bruce, tratando de transmitir experiencias que hemos hecho con la Dirección de Parques Nacionales Naturales. Tenemos un convenio firmado hace 3 años con la Dirección de Parques, en donde como gremio nos comprometimos a no desarrollar ninguna actividad en las zonas de parques nacionales naturales, incluyendo los parques regionales. Entonces le ofrecimos a parques que cualquier actividad que se estuviera desarrollando dentro de esas zonas se detendría o finalizaría en el tiempo adecuado y la zona quedaría nuevamente bajo el control de parques. Tenemos 2 ejemplos concretos, uno en el Parque Nacional Natural Chingaza, donde una compañía multinacional detuvo su explotación, devolvió el predio, es decir, donó el predio a parques nacionales y hoy hay un programa de recuperación ambiental. Y lo mismo quienes tuvieran solicitudes o trámites en zonas de parques naturales que desistieran de esas solicitudes. Y tenemos en este momento más de 40 desistimientos en zonas de parques nacionales donde claramente va a haber un impacto ambiental importante y las compañías decidieron no explotar en esas zonas.